Señor Jesús, En la iglesia, Andrea Trujillo, Rafael Núñez, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la iglesia. Queridos hermanos de En la Iglesia, por favor acompáñennos a atravesar el Océano Atlántico y adentrarnos en la península ibérica para llegar a España y específicamente a su capital, Madrid, y allí conversar con el padre Jorge González Guadalix, quien nos estará haciendo un análisis de la declaración Fiducia Supplicans. Acompáñennos. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Buenos días a todos ustedes, nuestros queridos hermanos, seguidores y simpatizantes de este su canal En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta mañana para nosotros aquí en el continente americano, en Miami, en los Estados Unidos, buenos días, pero para nuestros amigos y seguidores en España, buenas tardes. Esta tarde, esta mañana, hoy nos acompaña desde Madrid el padre Jorge González Guadalix. Padre Jorge, mi agradecimiento, mi alegría le comparto por acceder a la invitación de estar con nosotros en la iglesia para comentar este lamentable documento o declaración que ha herido, casi que no voy a decir mortal, porque la iglesia nunca morirá por la promesa del Señor, pero le han hecho un gran daño. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y, por supuesto, a su disposición hoy y cuando tengamos la oportunidad de poder seguir charlando. Padre Jorge, tenemos una tradición en nuestro programa y es que nuestro invitado le pedimos que sea quien haga la oración inicial, así que por favor. A tus manos, Padre, ponemos este encuentro de hermanos. Te pedimos que nos ayudes a caminar en fidelidad, en santidad y en entrega a ti, para gloria de Dios, servicio a la Iglesia y bien de todos los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén y eternamente amén. Padre Jorge, no puedo dejar de manifestarle mi alegría, mi complacencia, porque nos acompañe hoy. Es para nuestro programa realmente un honor poder tener a un sacerdote sencillo, a un sacerdote que con un análisis sencillo pero profundo nos describe la realidad que vive la iglesia. Pero antes de entrar en esa temática, Padre Jorge, me gustaría que le dejara saber, yo voy a confesarle a mis oyentes, yo no he tenido tiempo de ahondar en el currículum del Padre Jorge porque esto fue una invitación de ayer para hoy, con 6 horas de diferencia. Así que cuando yo desperté esta mañana, encontré la respuesta positiva del Padre Jorge y desde allí lo que tuvimos fue 2-3 horas para ponernos de acuerdo.
y hacer rápidamente una invitación. Y aquí estamos para llevarles a ustedes todo el conocimiento, todo el análisis y el cariño y la orientación espiritual del Padre Jorge. ¿Quién es el Padre Jorge González Guadalix? Pues soy un sacerdote diocesano de Madrid, tengo 68 años, 43 años de sacerdote. Mi formación es, pues soy licenciado en Teología Pastoral por la Universidad de Salamanca y como sacerdote, pues he sido sacerdote de una parroquia, digamos, corrientita de Madrid. Estuve 9 años en una parroquia de barrio, de esas con mucha pobreza, droga, sida. Fui párroco de pueblo, regresé a Madrid a una parroquia de 15.000 habitantes y llevo 6 años siendo párroco de 3 pequeños pueblos de la provincia de Madrid, entre los cuales no llegan a 400 habitantes. Una experiencia pastoral muy dilatada, porque entre otras cosas he sido director espiritual de un colegio de 2.000 alumnos, capellán de un colegio mayor con 200 jóvenes, profesor de teología pastoral, profesor de religión. Llevo publicados, creo que son 6 libros. Soy bloguero desde hace 10 años en una página que se llama Infocatólica. Tengo mis clases por las redes. Yo creo que, no sé, yo creo que ya he dicho bastante, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Padre Jorge, acabamos de vivir, yo creo que uno de los momentos más tristes de la historia de la iglesia, por lo menos yo me atrevería a decir quizás en 200 años o en... Un momento muy triste. Uh-huh. Un momento muy triste porque yo creo que por primera vez en muchos años se ha puesto en duda no el derecho positivo, porque hay cosas que son de puro derecho. Es decir, si mañana la Santa Sede decide que la obligación de ir a misa los domingos se extingue, es un problema de derecho positivo. O si mañana incluso nos dicen que el celibato sacerdotal se replantea, es algo de puro derecho positivo. Uh-huh. Pero creo que por primera vez en la historia de la Iglesia, lo que es de fe se ha puesto en duda, con lo cual hemos cruzado una barrera que ha sido realmente algo sorprendente. Por eso no me extraña que haya una tristeza grande y un desconcierto diciendo, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Esa pregunta yo se la lanzo a su cancha. ¿Qué ha pasado? Pues vamos a ver. La doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad y los actos homosexuales no es de ahora. Desde Sodoma y Gomorra, los actos homosexuales son depravados, son pura aberración, van contra la natura y son de todo reprobables. Sodoma y Gomorra, la Biblia, el Antiguo Testamento, por supuesto, el Nuevo, la doctrina de la Iglesia, el catecismo. Nadie habla de la homosexualidad. Cada uno tiene sus circunstancias, sus gustos, sus disgustos, y ahí no se puede meter nadie porque no es fácil meterse en el corazón de las personas. Sí, la Iglesia ha hablado siempre de lo que son actos sexuales entre personas del mismo sexo. Y ahí la Iglesia ha sido clara. No pueden recibir ningún tipo de justificación hasta llegar al último catecismo. Pues si acaso hubiera alguna duda, hace 2 años se pregunta, yo no me explico por qué, a doctrina de la fe, si las parejas homosexuales que viven maritalmente pueden recibir algún tipo de bendición. Evidentemente no. O sea, no podemos justificar con una bendición lo que es una barbaridad según una doctrina de 2000 años. No. Perfecto. Pues quedó la cosa clara. Es verdad que había sacerdotes que las impartían. Es verdad, incluso algún obispo se mostraba tolerante, pero hasta ahora lo que es la verdad de fe nadie la había tocado. Una cosa es que ante esa verdad de fe hubiera gente que no hiciera caso, pero eso ha pasado siempre en la Iglesia, pero la verdad no se tocaba. El problema es que ahora, con esta declaración, la verdad de fe queda tocada y lastimada. Y eso sí es pasar una barrera con lo cual es una historia que nadie hubiéramos pensado hace nada de tiempo. ¿Qué ha pasado?
Yo tengo mi teoría. No me digan por qué. Hay un deseo de legitimar de alguna manera las parejas homosexuales. No me atrevo a decir el matrimonio homosexual llegará, las bendiciones, y como no había manera de encajar eso en la doctrina de la Iglesia, se ha inventado una declaración según la cual lo de siempre es lo de siempre, pero no es lo de siempre. Y no se puede bendecir, pero se puede bendecir. Y además se puede bendecir con una bendición siempre y cuando no sea litúrgica. Y además siempre y cuando sea cada persona, pero no a la pareja. Mire usted, el Evangelio dice que sí y no. Y yo creo que además la Iglesia y doctrina de la fe están para aclarar. Y aquí, en lugar de aclarar, esto ha sido un conjunto de vaguedades con una particularidad muy divertida. Y es que nadie dice nada, pero terminan diciendo algo. Y usted, sacerdote, haga lo que le parezca. No, mire usted, no cargue sobre mis hombros esta responsabilidad cuando deben ser otros los que la asuman. Así que estamos en un momento muy confuso, pero que yo creo que en el fondo es en la doctrina tradicional de la Iglesia y de muchas religiones y de muchas culturas sobre los actos homosexuales, abrimos una pequeña grietecita, muy pequeñita, pero ya por ahí vamos colando. Y a partir de ahí, una pequeña grieta con una fuga será grande hasta que lleguemos a probar, pues, lo que sea. Y ya no quiero seguir. Óigame, padre Jorge, yo voy a diferir de usted en cuanto al tamaño de la grieta. A mí me parece que no es una grieta pequeñita, pequeñita. A mí me resulta, y le voy a hacer esta pregunta, ¿en qué pontificado en la historia de los 266 pontífices se ha hablado tanto de la homosexualidad? En ninguno. ¿En cuál de los pontificados se ha dicho tampoco del llamado a la conversión? Porque yo entiendo que Dios es misericordioso. Bueno, a ver, es que estamos metiéndonos en otra historia que es muy seria. Vamos a ver. Si tiene algún sentido la Iglesia, es el de convertirnos y ayudarnos a llegar al cielo y ser santos. El mandato misionero Bien, de Mateo. Convertirnos y ser santos. Si hay algo que tiene claro un católico, es que el camino de la conversión y de la santidad es un camino de gracia. Y lo que sabe cualquier católico es que el camino de gracia es un camino de oración y vida sacramental. Luego, entonces, la clave de la doctrina y de los mensajes de la Iglesia es, señores, hay que convertirse, hay que ser santos y hay que llegar al cielo. Y ustedes para eso tienen un camino que es un camino de conversión, de oración y vida sacramental. Esta mañana he tenido en Braojos un grupo de jóvenes de un movimiento muy comprometido con los pobres y les he dicho algo. Si ustedes quieren ser santos y atender de verdad a los pobres, no tienen más que un camino, que es destrozarse las rodillas en el tiempo que estén delante del Santísimo. Esa es la Iglesia. Y si uno habla en la Iglesia y habla de ecología, homosexualidad, cambio climático, pero no habla de conversión, de vida sacramental ni del cielo, eso, perdón por lo que voy a decir, es un fraude. Vayan a todas las naciones y enseñen a todas las criaturas los que yo les he enseñado, a cumplir mis mandamientos. Y el que se bautice y se salve, se salvará, y el que no, pues ahí se queda. Entonces, si la Iglesia olvidamos lo fundamental, que es la conversión, el cielo, los sacramentos, para dedicarnos a los pobres, a los inmigrantes y al cambio climático, yo creo que estamos siendo infieles al mandato del Señor. Esa es mi visión. Y yo creo que meter ahora la bendición con el tema de la homosexualidad no es más que un pretender congraciarse con el mundo y a partir de ahí decir, la gente que quiere esto, se lo vamos a dar. No, miren, nosotros no estamos para hacer lo que la gente quiera, sino para que la gente se convierta a Jesucristo. Y a veces eso es desagradable, es duro, no se comprende. En mi pequeño pueblo de Braojos, en el altar mayor, hay 3 santos mártires.
San Vicente, San Esteban y San Lorenzo. Y todo el que viene le digo, celebrar misa en una iglesia presidida por 3 mártires no es una casualidad. Es que la vida cristiana es martirio, es entrega y es donación. Y si no es por ahí, la vida cristiana no existe. Padre Jorge, me surge una curiosidad, ¿cuál de los San Vicente? San Vicente, diácono mártir del siglo IV. Ok. Muy bien. Fíjense, yo creo que, y cuando dije en la introducción de que, o en la conversación de que difería del tamaño de la herida que se le ha hecho a la iglesia, en este comentario ya vamos a ver ello. Un sacerdote, nos dice María Jaramillo, ya autorizó en una misa a las parejas en unión libre a comulgar. Por Dios, sacerdotes, sean fieles y valientes por quien se ordenaron. ¿Cuántas cosas veremos? Maranatá, venga pronto tu reino, Señor. Claro, pero todo esto surge porque en el fondo estamos viviendo en una iglesia donde no hay doctrina, donde se ha instalado el relativismo desde hace muchísimo tiempo en muchas cuestiones, y en donde además de convivir con el relativismo, convivimos con una falsa enorme de autoridad, sobre todo en una dirección. Porque si un sacerdote a una pareja que está conviviendo, sin ser matrimonio canónico, les permite comulgar, o si un sacerdote celebra una Eucaristía sin casulla o con una bandera con el arco iris, no le pasa nada. Pero si un sacerdote al lado celebra con el misal de San Pío V, puede tener dificultades miserias. Con lo cual, ese relativismo sería, bueno, comprensible si fuera el relativismo para todos, pero cuando el relativismo es para uno y no es para otro, la cosa se complica. Más aún, yo entendería incluso el relativismo, hasta entendería que la doctrina fuéramos mucho más flexibles, si eso sirviera para algo. Pero lo que tiene la experiencia es que en la medida que hemos entrado en el relativismo y la doctrina flexible, la Plaza San Pedro se ha quedado para criar plantas, pues no va nadie, y las iglesias están cada día más vacías. Y los únicos templos, y los únicos seminarios, y las únicas congregaciones religiosas que medio se mantienen un poco, son de carácter más formal y más tradicional. Curiosamente, son movimientos seminarios siempre perseguidos, cosa que tampoco entiende uno, pero es la realidad que estamos viviendo. Nos comenta Didon, creo que un saludo hasta mi querido amigo Didon. Precisamente, Pater, la iglesia existe para enseñar y aclarar, no confundir. Evidentemente, y vamos a ver, se ha dicho siempre que el demonio es el padre de la mentira. Y no hay peor mentira que una verdad a medias. A partir de ahí, lo que queramos es así. Esta declaración ha sido una ruptura total. Prueba de ello es que tenemos conferencias episcopales enteras, sobre todo en África, que se han mostrado contundentemente en contra. El cardenal Miller, antiguo prefecto de la fe, completamente en contra, muchísimos obispos, y claro, también sorprende algo. Y es que en estos tiempos oficialmente de sinodalidad, diálogo y apertura, llegan estas declaraciones, no se consultan con nadie, no se comentan con nadie, te las sueltan y te preguntas, ¿y la sinodalidad aquí? ¿Dónde ha quedado? Miren, hay algo que tenemos que entender. Dime de qué presumes y te diré de qué carece, decimos en España. Cuando alguien me dice, lo importante es el diálogo, la sinodalidad y la libertad, yo llego a una conclusión. Ten cuidado, por aquí ni sinodalidad, ni diálogo, ni libertad. Es así siempre. Y está completamente en lo correcto, padre, porque cuando decía que si algún sacerdote se le ocurre oficiar la misa según el misal antiguo, sí, San Pío V, o la misa tradicional, que hay como una versión y una guerra a la tradición, cuando la tradición es uno de los 3 pilares que sustentan la Iglesia de Cristo. Evidente.
Es cierto, porque a un sacerdote de Tenerife, al padre Carmelo González, por negarse a acatar el motu propio, le han excomulgado en un juicio prácticamente que es una desfachatez. Entonces, también hay una cifra que hay alrededor de más de 2,000 sacerdotes y obispos cancelados. Y si queremos poner un botón, el obispo Strickland de Tyler, Texas, el obispo Fernández de Aguadilla, Puerto Rico. Sin duda. El obispo ahora de Mani en la República Dominicana, el catalán Marselles. Sí, también con dificultades. Y otros cuantos a los que se le ha obligado a renunciar de manera desfachatada e intolerable, inaceptable. Entonces, ¿dónde está la misericordia que yo llamo misericorditis? Pues ni lo sabe usted ni lo sabemos nadie, porque uno se encuentra con historias muy curiosas, ¿no? Y la verdad es que la misericordia, cuando uno habla de misericordia, es que hay que tener cuidado con la misericordia. Entonces, a todo aquel que piensa de una manera distinta, se le condena, se le silencia, se le quita del medio, se le tolera si no queda más remedio, pero al final sabes que nunca vas a ser nada. Yo no sé qué está pasando, pero es verdad que dices, pero vamos a ver, un sacerdote que quiera celebrar por el modo extraordinario con el misal de San Pío V, ¿qué daño está haciendo la Santa Madre Iglesia? Cuando además Sacrosantum Concilium dice, todos los ritos existentes, el rito romano, el rito mozárabe, el rito siro-malabar, el rito ambrosiano, deben conservarse y fomentarse y que no se pierdan. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la libertad? Y sin embargo, estamos permitiendo la libertad en cosas que no son opinables. Hace no mucho, con el actual arzobispo de Madrid, el arzobispo don José Cobo, cuando era un obispo auxiliar, siempre que hablo sale el tema de las redes sociales, porque en mi blog de Infocatólica yo siempre he sido muy libre, siempre he dicho lo que he querido, pero tengo a veces mis dificultades. Me llama, ten cuidado, sé prudente, no digas esto. Y yo le dije una cuestión. Mire, monseñor, yo en lo que es opinable, opino. En lo opinable. Y lo que es dogma de fe, eso está clarísimo. Y lo que es respeto y obediencia a mi obispo, no lo toco. Pero yo en lo opinable opino. Y le dije, mire, señor obispo, le voy a poner un ejemplo muy claro. El sínodo de la sinodalidad. Usted como obispo tendrá que tragarlo, porque es obispo. Yo como sacerdote de pueblo no. A mí me parece que no tiene sentido, me parece un despropósito, creo que puede traer más dificultades que bienes, y como es algo opinable, opino, no me gusta decir, yo no puedo opinar sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que no está opinado. Pero la oportunidad del sínodo, ¿por qué yo no puedo opinar de eso? No me gusta, lo digo, punto. No es dogma de fe ni es palabra de Dios, es la opinión de un sacerdote. Y me dijo mi obispo, con la misma libertad con la que predicas, tú sigues escribiendo. Yo sigo escribiendo. Bendito sea Dios. Y si un día me dicen que no puedo, pues discutiremos. Porque un obispo, cardenal y experto en derecho canónico, me dijo, mira Jorge, igual que tienes licencia para predicar, tienes licencia para escribir. Pues escribir es predicar por escrito. Y si alguien pretende que no escribas, pues que te haga un proceso y que te mande un decreto. Pero pensando tú, sigue escribiendo. Y yo sigo escribiendo, hasta ahora nadie me ha dicho nada y tan feliz y tan contento. Bendito sea Dios, Padre Jorge. Por hecho, sí me han dicho muchas cosas, ¿eh? Incluso en algún momento hasta me prohibieron escribir unos días. Qué bueno. Padre Jorge, aquí entramos de alguna manera en
un tema que es fundamental y yo hace poco entrevisté a un sacerdote argentino, al padre Jorge Luis Hidalgo, un tocayo suyo, especialista o muy estudioso del padre Leonardo Castellani, y escribió un libro sobre la obediencia en Castellani. Y cuando usted me habla de las conversaciones con sus obispos o con el cardenal, entramos en este tema. Me lleva a hablar de la obediencia. Para muchos, la obediencia al vicario de Cristo pareciera que ha de ser ciega e irracional. Y vemos en los textos bíblicos, vemos claro ejemplo, sobre todo en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde hasta en un pasaje se dice y dejan claro que primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque el vicario de Cristo en la tradición y la sucesión apostólica viene desde un deseo del Señor y desde un mandato del Señor que elige a Pedro como el primer papa, pero creo que la corrección filial es un elemento que brilla por su ausencia en este pontificado. Pero hay varias cosas que tenemos que matizar. Adelante. Ese mismo obispo con el que yo hablaba, cuando yo decía la obediencia al obispo, me dijo: tú tienes obligación de ofender al obispo en lo que manda el derecho canónico, no en los caprichos del obispo. Punto interesante. Vamos a repetir eso, padre. Despacio. Yo tengo obligación de obedecer a mi obispo en lo que manda el derecho canónico, no en los caprichos de mi obispo. Ok. Segundo punto de obediencia. El Santo Padre es infalible cuando habla es cátedra. Luego, cuando no habla es cátedra, no es infalible. Por tanto, el Papa tiene muchos más momentos de no ser infalible que de serlo. Luego, el Papa también se puede equivocar. Bien. Tercera cuestión. ¿Cuál es el problema de muchos sacerdotes? Yo entiendo que un sacerdote joven, digamos en expresión castellana, en edad de merecer, en edad de llegar a algo más, pues que sea muy prudente, porque al final en la Iglesia, no lo olvidemos, existen las amenazas, existen las carreras cortadas y existe incluso la posibilidad de una suspensión, o te puede llegar la posibilidad incluso de un proceso canónico. Yo tengo una gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja? Tengo muchas ventajas. Una, mi edad, 68 años. Segunda ventaja, yo nunca he aspirado a nada y aún aspiro a menos. Y tercera cuestión, siendo lo que es Madrid y siendo párroco de 3 pueblos, que entre los 3 pueblos no llegan a 400 habitantes, difícilmente me puede mandar a parroquia peor, porque no la van a encontrar. A partir de ahí, pues hombre, uno tiene libertad. Pero no olviden esto, uno tiene que obedecer al Papa en lo que es doctrina de la Iglesia. Y cuando el Papa habla es cátedra. Pero en las ocurrencias, es decir, si el Papa dice que el cambio climático es un problema muy gordo, mire usted, eso no es cuestión de fe, es su opinión muy contestada por los científicos. Y si el Papa dice que, no sé, que hay que gastar menos gasolina, pues mire usted que no ponga la calefacción en Santa Marta, pero los demás que nos dejen en paz. Por tanto, una cosa es, además, ser fiel seguidor del sucesor de Pedro, y otra, que todo lo que diga Francisco sea palabra de Dios. Dos cosas completamente diferentes. Y eso el pueblo de Dios lo tiene que entender. Uno libremente puede discrepar del Santo Padre en lo que se puede discrepar. Insisto, en la divinidad de Jesucristo, la presencia real en la Eucaristía, los 10 mandamientos, los 7 sacramentos, Dios me libre de discrepar. Ahora, el Papa puede decir que el cambio climático es fundamental y yo puedo decir que me parece que no es para tanto. Y no para absolutamente nada. Son opiniones diversas y como el Papa no habla cátedra, pues se equivocará, o por lo menos no será suficientemente preciso.
no pasa absolutamente nada y no falto al respeto, ni al primado de Pedro, ni falto a nada que me puedan reprochar. Muy bien. Padre Jorge, ¿utiliza usted las escrituras y la doctrina y el magisterio de la iglesia en sus prédicas, en sus escritos? Evidentemente, si no, ¿de qué voy a predicar yo? ¿Se considera usted un infiltrado en la iglesia? ¿Infiltrado de qué? Lo digo porque en este documental que dirigió de Disney, que dirigió su paisano Jordi, el periodista, ¿Sí? hay una chica también paisana suya, la querida Celia, que interroga al vicario de Cristo, al Papa Francisco, y le pregunta primeramente que si él sabe, ella se identifica como no binaria, y le pregunta, ¿sabe usted lo que es ser no binario? Y el Santo Padre le responde que sí, pero ella pues hace su tarea y explica lo que es ser no binario, ¿ok? Y deja allí ya sentada su posición y lo que defiende. Y entonces a continuación le dice, pues es que yo soy cristiana y me cuesta mucho seguir la doctrina y seguir las cosas. Además que me fastidio mucho cuando los curas en las iglesias nos bombardean con los textos bíblicos que van en contra de nuestra condición. Y el Santo Padre, el vicario de Cristo, su santidad Francisco, dice, es que esos curas o esos sacerdotes son infiltrados en la iglesia y además de ser infiltrados, tienen un grave problema y es que no logran ver sus pecados o sus problemáticas, sino que señalan lo de los otros. ¿Usted se siente un infiltrado porque llama a la conversión? Vamos a ver, vamos a ver. Yo lo único que pido en mi vida es que me dejen ser libre y que no se rían de mí. Eso de que a uno le tomen el pelo, que decimos en España, es algo muy serio. Mire usted, yo me ordeno sacerdote y me dicen que tengo que predicar la doctrina de la Iglesia. Y yo, si quiero ser fiel a la doctrina de la Iglesia, tengo un punto de referencia clave que es el catecismo. El catecismo de Juan Pablo II, del año 72, así de gordo. Es mi referencia. Porque la fe de la Iglesia es escritura, tradición y magisterio. Yo a partir de ahí intento explicar la doctrina de la Iglesia por una cuestión clara, por una cuestión de respeto a mis feligreses que tienen derecho a que yo les hable la doctrina de la Iglesia y no de mis ocurrencias particulares. A mí me parece que infiltrado es el que, aprovechando su condición de sacerdote, arremete contra la doctrina y convierte la doctrina de la Iglesia en su particular visión de las cosas. Cuando una persona viene a la celebración de la Eucaristía, escucha mi predicación, escucha mis clases, lee mis posts, lo primero que me puede pedir, lo primero, es que yo sea fiel a lo que he recibido y a lo que tengo que enseñar. Y yo a mis feligreses los tengo muchísimo respeto. ¿Me permite una broma? Sí, ¿cómo no? En España saben que son muy tradicionales las corridas de toros, ¿verdad? Un torero, a la gente que va a la plaza, ¿sabe cómo se refiere a ella? El respetable. ¿Y por qué es el respetable? Porque son los que pagan su entrada y tienen sus derechos. Yo digo que mis feligreses reales, virtuales o de las redes son el respetable. Yo les tengo muchísimo respeto. Son hijos de Dios. Yo tengo que enseñarles a llegar al cielo un día y por consiguiente me merecen tal respeto que yo no soy quien para contarles mi visión particular de las cosas. Puede haber temas que les diga, yo esto lo veo así. Pero ahora la predicación, yo tengo que explicarles la doctrina de la Iglesia como mejor puedo, de una manera más clara o menos. Pero lo que yo no puedo hacer es, bueno, es que se me ha ocurrido predicar esto. Mire usted, señor cura, por ahí no. Eso sí es ser un infiltrado. El que siendo sacerdote, en lugar de predicar la doctrina con el catecismo en la mano, predica sus ocurrencias o las ocurrencias del teólogo fulanito que es tan importante, que lleva ya 2 condenas de doctrina de la fe, ese sí es un infiltrado. Y a ese infiltrado
yo pediría a su obispo que lo controle, lo sujete, pero no por él, sino por fidelidad a los fieles que no tienen por qué aguantar ciertas cosas. Sí. Me llamaba, me da gusto porque aquí Isabel Rodríguez Espartero, cuando yo le hice la pregunta de que si era un infiltrado, ella inmediatamente responde en defensa del padre Jorge. Mi intención, mi querida Isabel, no era llamar al padre infiltrado, tengo claro conocimiento. No, pero hay una cosa que es clara, es decir, vamos a ver. A ver. Mire, yo soy pecador como el que más. Como el que más. Claro. Yo soy pecador. Ahora, una cosa es ser pecador y otra cosa es decir que el pecado no existe. Hay uno que dice, los obispos españoles están a favor o en contra de la fiducia súplica. Ay, hermano, pues yo se le voy a responder. 2, claramente en contra. El arzobispo de Oviedo, Monseñor San Meneses y Monseñor Munilla. El resto, ni a favor ni en contra. Los obispos son expertos en ponerse de perfil, en no decir nada. Lo cual, hombre, es triste porque uno tiene derecho a decir a los obispos, ¿y usted, monseñor, qué piensa de esto? ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que los obispos, como tienen miedo a Roma o demasiada precaución, pues no dicen, se callan. Mi obispo, el de Madrid, ha dicho que no tiene nada que decir, que se remite la declaración. Claro, remitirse uno a algo que no se entiende es bastante complicado. Y otros, por ejemplo, Satué o Mella, han dicho que bueno, que no está mal. Sí, en el fondo, una declaración que quiere ser clarificadora, que ha conseguido que prácticamente todas las conferencias episcopales de África digan que no, un continente entero. Que muchísimos obispos digan que no. Y que la inmensa mayoría de los obispos, atención, no digan nada, es serio. Porque generalmente cuando el Papa dice algo, los obispos salen todos en tromba a aplaudir. Pero aquí los hay en contra y los que están en silencio. A mí me parece que los que están en contra son elocuentes y los que están en silencio también. Sí. Que hemos conseguido una declaración que convence al padre James Martin y a los obispos alemanes y a nada más. Y convence a los obispos alemanes, que hoy ha salido la noticia, que acaban de cerrar 1.500 parroquias porque no pueden sostenerlas económicamente. Pues miren ustedes, si el gran avance de la iglesia en Alemania es que pierden millones y pierden iglesias, y a ustedes parece que hay que seguir por ese camino, yo creo que estamos equivocados, pero soy yo. No quiero plantearme otra cuestión más seria, a no ser que el objetivo sea ir acabando con la Iglesia Católica, en cuyo caso los alemanes están haciendo una labor fantástica. Espero que no sea esa la intención. Sí. Y para sustentar y apoyar un poco su respuesta a la pregunta de nuestro oyente, yo me he hecho la pregunta, ¿cuántos obispos pertenecen o están en la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos? Son 446 o 465 y solo 2 se han pronunciado, uno de ellos ya destituido sin fundamento, que es el obispo Strickland, otro se le aceptó la renuncia, que es Monseñor Chaput, y el resto, hasta ahora, lo que conozco es que se han dirigido a los sacerdotes de sus diócesis o arquidiócesis en una carta donde los invitan a cumplir con fiducia supplicans. Así que esa es la situación de nuestra iglesia. Claro, pero ahí me dicen, si me dice el obispo, cumples. Es que yo no sé fiducia lo que quiere decir. Porque fiducia lo que me dice es que si viene una pareja de homosexuales convivientes, posiblemente son amiguetes, porque más me da, ¿no? Y quieren una bendición, me dice que yo discierna. A ver, yo hay cosas que las tengo discernidas desde que era niño. Entonces, yo desde niño sé que un matrimonio que está casado por la iglesia, si tiene relación, no puede acercarse a la comunión. Pero yo lo tengo discernido desde niño.
no tengo ganas de discernir más cosas. Me dicen que puedo dar una bendición, pero que no sea litúrgica. Y eso me plantea otro problema. ¿Cuál es la diferencia entre una bendición litúrgica y una bendición no litúrgica? Tampoco lo sé. Bendición litúrgica es la que está en el ritual. Tampoco es exacto, porque te imagínese que yo mañana voy por la calle y me acerca la persona y me dice, oiga, ¿puedo usted bendecir a mi niño? Evidentemente que sí. Yo no tengo el ritual en la mano. Ujú. Con lo cual yo improviso la bendición y al final, si hago el gesto, el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si lo hago con el ritual es más bendición, si lo hago sin ritual es una bendición de segunda, es menos bendición, ¿esto qué es? Entonces me dice, no, si viene una pareja, usted los bendice uno por uno y además... Por tanto, si ahí me dicen, cumple con eso, es que yo no sé lo que tengo que cumplir, que no lo sé. Únicamente me dice, discierne, y yo, desde mi libertad, puedo decir, pues mire usted, desde mi discernimiento, mi formación y mi catecismo de niño, mi formación teológica, yo le digo, yo esto no lo bendigo. Pero como tampoco sé si lo he hecho bien o mal, con la declaración de hace 2 años no bendigo. Ujú. Lo tengo clarísimo. Con la de ahora me toca discernir, pero no estaba discernido de antes. Ahora me pregunto yo, Padre Jorge, usted firma un documento en marzo 15 de 2021 donde se establece que no, y a usted le parece que esa es la doctrina y esa es la tradición de la iglesia, esa es la enseñanza de la iglesia. Exacto. Y 2 años o poco antes de 2 años, usted escribe una carta donde le da los lineamientos que ha de seguir el Monseñor Fernández en la posición a la que usted lo señala que va a ejecutar. Bien. Pero ya en la carta uno puede ver los lineamientos de lo que el Papa Francisco le pide y que debe ser me trabo de la emoción. Lo que debe ser lo que él quiere que haga en el dicasterio para la doctrina de la fe. ¿Ok? Y deja ver en esa carta que los anteriores habían sido como muy rígidos. Ya. Y, Sí, ¿ok? muy bueno, mucho. Es más, Ok. no es de casualidad que apenas unas semanas antes aparece otro documento de doctrina de la fe en la que nos cuenta la gran novedad de que una madre soltera, si se confiesa, puede comulgar. Uh-huh. Y yo digo, y para llegar a esa conclusión, necesitamos que un obispo de la República Dominicana vaya a doctrina de la fe responda. Y eso lo responde un niño de catecismo con nada que sepa. Si esta señora pecó, se confiesa, comulga, no pasa nada. Pero cuando el cardenal Fernández, alias el amigo Tucho, hablamos Tucho porque es su apodo cariñoso en Argentina, nosotros le queremos mucho. Cuando el cardenal Tucho dice eso, aprovecha para decir, hay sacerdotes rígidos, incomprensivos, que no quieren no sé qué, que atacan a las señoras, y estamos con los rígidos. A mí me parece que rigidez es decir a un sacerdote, usted tiene prohibido celebrar con el misal de San Pío V porque lo digo yo. ¿Eso no es rigidez? Absoluta. Yo creo que sí. Entonces, ¿quién es el rígido? Yo claramente, hasta ahora, sí, para que me llegue alguien, yo lo he vivido, en Madrid antes. Padre Jorge, una familia quiere que celebremos el bautizo de su hijo por el modo extraordinario. ¿Se puede? Sí, sin problema ninguno. Con lo de Benedicto XVI, sin problema ninguno. Sin ningún problema, pues que lo haga, por supuesto que sí. ¿Ahora puedes hacerlo? No. ¿Lo haces? Pues tampoco lo voy a contar en público. Claro. Uh-huh. Si te voy a contar en público, pero que me llamen rígido cuando a un sacerdote no le permiten celebrar con el misal de San Pío V, me parece que es absurdo. Es decir, que celebrar con un ritual que ha hecho santo durante 1500 años. Uh-huh. Y sin embargo, si yo digo a una pareja de gays que no puedo bendecir, siguiendo la doctrina de 1500 años, ¿el elegido soy yo? Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. O mejor dicho, yo no quiero entender nada, porque entenderlo lo entiendo. Uh-huh. Uh-huh. Pero prefiero no entender nada. Sí. Interesante lo que nos plantea Aracelis Martínez. ¿Cómo puedo llevar
a la casa de Dios a mis hijos pequeños, para que vean a dos hombres, dos mujeres besándose, de la mano como parejas. Por Dios, ¿qué les voy a decir? Pues no lo tiene fácil. Vamos a ver, para empezar, que la gente en la iglesia se bese, ni hombres, ni mujeres, ni parejas, ni no parejas, no es el sitio. No es el sitio. ¿Usted qué va a decir? Pues usted lo tiene complicado. Usted enseña a sus hijos lo que es muy sencillo, lo que es la ley natural. El hombre y la mujer se quieren, se enamoran, se casan y tal. Y fuera de eso, las demás cosas que no entran dentro del hombre y mujer a través del matrimonio, pues mire usted, eso no existe. Vamos a ver. Perdonen, yo a veces, como soy... Dicen que los serranos nos convertimos en muy duros de pensamiento. Yo soy serrano de nacimiento y más serrano como párroco, con lo cual a veces soy un poco bruto en mi forma de explicar las cosas. Usted, a mí me gustan las señoras. Me gustan toda la vida las mujeres. Toda la vida. ¿Sí? Pero el que me gustan las mujeres no hay ninguna justificación para que yo me acueste con la primera señora que vea por la calle. O con fulanita porque nos caemos muy bien. Es distinto. Usted puede tener, le gustan los hombres, las mujeres o le gustan las mariposas. Es que me da igual. Pero usted, a la hora de ciertas cosas, las normas son las normas. Claro. Esto es así de sencillo. Y tampoco está complicado de entender. Lo que no puede ser es que alguien nos quiera hacer entender es todo lo que me gusta tiene que ser bueno. Y todo lo que me apetece la iglesia me lo tiene que justificar. Pues no, mire usted, porque al final lo que se trata no es de que la iglesia cambie según tus caprichos, sino que tú aprendas a vivir según lo que nos manda Cristo a través del Evangelio y de la doctrina de la iglesia. Y aquí hemos cambiado las cosas. O sea, en lugar de ser nosotros que nos convirtamos al Evangelio, pretendemos que sea la doctrina la que se convierta en nuestra situación. El problema, que si yo me convierto al Evangelio, llego a la santidad, y si pretendo que el Evangelio sea lo que justifique mi depravación, voy a otra parte. Pero esto era así. Y a otra parte que tiene nombre, al infierno. Sí, es que me gusta decirlo, pero porque no lo digamos no significa que deje de existir. Sí, Claro, claro. claro. Pero hay un silencio con esa palabra y con la palabra pecado que ya Sí, hace pero tiempo que poco se oye. ya Pecado, infierno, conversión. los novísimos, es decir, Ajá, claro, como si uno llega a un funeral y todo el que se muere directamente se marcha al cielo, pues mire usted, ni pecado, ni conversión, ni iglesia, ni nada. Todo el que se muere se marcha al cielo directamente y nos quitamos de un montón de problemas. así es. Pero es que Así es. esto es ir simplificando la doctrina a unos niveles que nos ha llevado a una cuestión, ¿eh? Cuando decimos que la gente se va de la iglesia, que la gente no se confiesa, que es verdad, que esto lo estamos viendo, y si es que es lógico. Si yo digo que hagas lo que hagas, vivas como vivas, al final llegas al cielo, la gente que entiende, pues eso, voy a vivir como quiera, voy a celebrar como quiera, voy a hacer lo que me da la gana, porque voy al cielo. Más aún, ¿a mí qué me dice la gente? ¿Por qué una misma cosa? Para usted es pecado y para el cura de enfrente no lo es. Parecemos protestantes. Es que lo que nos estamos convirtiendo. Si me llega una pareja y le digo, mira, vosotros, por razones X, las que sean, no me meto en vuestras razones, no estéis casados por la iglesia, no podéis hacer la comunión sacramental, me dice, es que en otra parroquia me han dicho que sí. Conclusión de esa pareja. Si un señor me dice que no y otro que está sacerdote como él me dice que sí, yo haré lo que me apetezca. Nos hemos metido en esa dinámica de iglesia y eso ahora no hay quien lo resuelva, porque ya decía antes que además del relativismo, que es tremendo, hemos conseguido un relativismo y hemos conseguido una falta de autoridad total. Entonces, yo tengo una frase en Infocatoria que la digo mucho, aquí nunca pasa nada. Nunca pasa nada. A no ser que seas tradicional y celebres misa con San Pío V. Entonces sí pasan cosas. Claro, al final todo esto es una complicación muy seria. El sacerdote pasó a 2 hombres que adoptaron a 2 niños como ejemplo de familia. Eso ya pasó, tal. Pero vamos a ver. Que los niños no son ni un derecho ni un capricho de unos padres. Que me apetece tener un niño. Los niños son criaturas que no han podido tener su padre y su madre por razones X y al final buscas donde el niño pueda estar mejor.
¿Yo qué digo? Ahora que no nos oye nadie, que un niño esté mejor con su padre y con su madre, que además es una cosa muy divertida. En España, por ejemplo, estamos locos con la paridad. Empresas, 50% de hombres, 50% de mujeres. Catedráticos, 50% de hombres, 50% de mujeres. La paridad. Un niño, padre y madre. A eso no. Hombre, no queremos paridad, pues padre y madre. Qué contradicción más grande, Padre Jorge. Vivimos así. Y encima tienes que decir, qué interesante, qué bien está el niño. Pues bien, no está el niño. Y cuando dices lo que es de doctrina de la Iglesia y lo que es de primero de lógica, te mira con cara extraña diciendo, qué raro eres. Es decir, que la rareza es, yo quisiera que un niño sin familia tenga un papá y una mamá. Eso es la rareza, ¿por qué? Y si no lo aceptas, eres rígido y misericorde, con cara de pepinillo en vinagre, y mire usted, no para tanto, ¿no? Y dinosaurio. Un poquito también, un poquito de dinosaurio también. Padre Jorge, yo no quiero que nos despidamos y no lo estoy invitando a despedir. No quiero que les diga a nuestros oyentes dónde pueden escuchar sus enseñanzas de su parroquia virtual. Pues yo a los oyentes les diría varias cosas. Yo tengo un blog en una página de formación religiosa que se llama Infocatólica. El blog se llama De Profesión Cura, que a muchos les parece raro. Dicen, ¿cómo dices que es una profesión? Mire usted, yo soy sacerdote por vocación, pero es mi profesión porque trabajo en eso y me dan un salario todos los meses. O sea, vamos a ser claros. Entonces, en Infocatólica, busca la red Infocatólica, tengo un blog de Profesión Cura. Y después tengo mi página personal de Facebook, Jorge González Guadalix, no Guadalix, hermano, Guadalix. Jorge González Guadalix. Que ahí todos los jueves, ahora en Navidad me tomo un pequeño receso, a las 8 de la tarde, bueno, pues doy mis charlas de doctrina de la Iglesia. Y esas charlas se quedan colgadas en un canal de YouTube que es San José de la Sierra. San José de la Sierra es mi cuarta parroquia, una parroquia virtual que se llama Parroquia Virtual de San José de la Sierra, a la que pertenecen miles de personas de todo el mundo, y que mantenemos una comunión importante. Yo pido a mis feligreses virtuales que cada vez que leen algo de un servidor, recen una María por mí y por mis parroquias. Pero es que además, gente de San José de la Sierra, tenemos tal vínculo, rezan por la parroquia, me encargan intenciones de misas, colaboran con nosotros, me piden cosas, me piden a veces atención espiritual de muchos medios, con lo cual hemos creado una parroquia interesante. Así que el blog de Infocatólica, de Profesión Cura, mi página personal de Facebook, Jorge González Guadalix, también tengo algo en Twitter, aunque lo utilizo menos, y en YouTube, Parroquia Virtual de San José de la Sierra. Ahí nos encontrarán cuando quieran. Muy bien, yo le prometo a nuestros oyentes que toda esa información la vamos a colocar en la descripción de este programa. Y voy a pedirles a los 103 seguidores que están en este momento escuchándonos, hagamos ahora mismo un Ave María por esas intenciones y ese trabajo del querido Padre Jorge. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y yo no quisiera despedirme sin decir una cosa. Se lo digo mucho a mis feligreses en la iglesia y en las redes. En momentos difíciles, cuando la gente me dice, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer algo muy importante, que es cuidar mucho la fidelidad personal. Que no nos dejemos guiar por otras cosas. Fidelidad personal. Y dicho eso, también les digo otra cosa. Si quieren ser fieles, sepan que somos llamados al martirio. No que nos maten físicamente, que no lo descarto. Pero hay martirio moral que es muy importante y es el de sentirte señalado por ser católico, sentirte gente que te desprecia por ser católico, gente que se ríe de ti por ser fiel, y eso hay que asumirlo. Pero en momentos difíciles, fidelidad personal y espíritu de mártires, que Dios lo premiará. Padre Jorge, qué gusto
Qué placer me ha regalado esta mañana. Yo me siento rebosante de alegría por tenerlo ya como parte del staff y de los sacerdotes con los que contamos en la iglesia. Déjeme hacer público este ofrecimiento. Padre Jorge, este canal en la iglesia, haga lo suyo. Gracias. Lo que usted necesite comunicar, podemos hacerlo cuando le venga bien. Perfecto. Y le agradezco el que nos ponga a su disposición, su disponibilidad, su conocimiento, su Total. deseo de llevarles almas al Todopoderoso, al Shaddai. Cuenten con nosotros. Yo creo, como sacerdote, mi labor es hablar de Dios, animar a ser de Dios, animar a la santidad, y yo cualquier hilito, cualquier posibilidad que sea de anunciar a Jesucristo, me agarro a ella como un clavo ardiendo, digo, aquí estoy yo. Bendito sea Dios. A Gloria. partir de ahí, gloria a Dios. Es decir, en cualquier momento me digan, Padre Jorge, queríamos comentar con usted tal asunto, o que nos hablara de lo que sea, o de lo que... Me da igual. A su enterísima disposición, lo saben de sobra. Pues, Padre Jorge, nos quedan 4 minutos y son suyos. Se los suelto. Ahí le dejo la bola en su cancha. Ay, 4 minutos. Nunca deje el micrófono a un sacerdote, que nosotros rápidamente lo cogemos y empezamos a hablar de todo, ¿eh? A ver, yo simplemente diría a la gente lo que estaba diciendo antes, ¿no? Son momentos difíciles en la vida de la Iglesia. Son momentos complicados. Pero son momentos en los que a veces la gente me dice, ¿nosotros qué podemos hacer? Esta mañana, estos jóvenes que han estado en la casa parroquial, vamos a una casa parroquial que vienen grupos y yo los atiendo si me necesitan lo que puede. Les he dicho algo que es importante, se lo digo a todos ustedes. La mayor gloria del hombre, la mayor maravilla que tenemos es el Santísimo Sacramento. Cuando en una ocasión a Madre Teresa de Calcuta le preguntan, Madre, ¿qué podemos hacer para que el mundo tenga paz? Ella dijo, sagrarios y adoración. Yo les diría, en estos tiempos difíciles, uno tiene que vivir la fe con las rodillas. El momento de adoración, de clavar las rodillas en el suelo, de ponerse delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Decía San Alfonso María de Ligorio que un cuarto de hora de adoración al Santísimo vale más que todas las acciones que uno puede realizar a lo largo del día. Yo no les voy a pedir nada raro, pero sí aprovechando este minutillo decirles, construyan su fe y construyan la iglesia dejándose las rodillas delante del sagrario. En el sagrario uno aprende todo lo que tiene que aprender. Y ya no digo más, que bastante he dicho. Pues bendito sea Dios, Padre Jorge. Mi agradecimiento infinito, mi cercanía, creo que he hecho un gran amigo. Y yo también. Así que, Padre Jorge, esto en la iglesia está a su disposición y que el Señor le guarde, le bendiga y le dé larga vida para que nos ayude a llegar al cielo. Un abrazo muy grande a usted, a todos los amigos, y de verdad me tienen a su entera disposición. A través del canal de Infocatólica tienen mi correo que se pueden dirigir a mí, y encantadísimo, lo que sea, una charla, un encuentro, una entrevista, un desahogarse, lo que sea, por Cristo, aquí me tendrán siempre. Pues bendito sea Dios, se me ocurre una idea quizá no descabellada, a lo mejor lo traemos a Miami. ¡Oh! Vale, ya hablaremos. Ok. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Traemos el Padre a Miami. Bendito sea Dios. Pues nada, Padre, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Un abrazo para todos. Muy bien. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica.
Hasta un próximo encuentro para defender al Señor y a su iglesia. Dios les guarde. Padre, su bendición a todos nuestros oyentes. Qué locura la mía. Que el Señor nos proteja, nos bendiga y nos guarde. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Muy bien, bendito y alabado sea Dios. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ven, Señor Jesús, María. En la iglesia, Ven, Andrea Trujillo, Jesús, Rafael Núñez, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la iglesia,